En la entrevista de hoy tenemos un invitado muy especial, que no solamente es compositor, sino también editor audiovisual, artista de Foley y cuyo instrumento actual es el videosampler. Y acá vas a poder conocerlo. Bienvenidos a Desmitificando Mitos, en donde vas a poder conocer el lado B de las y los músicos contemporáneos. Quédate y conocelos. Toma número 234. Bueno, ahora... Bienvenido, Valentín Pelis. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, ahora... Para empezar, vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Sí? El ping-pong es rápido, las respuestas son breves. ¿Preparado? Sí, Años dedicándose a la música contemporánea. me dieron el carnet en el 2009, Componer a la mañana, a la tarde o a la noche. cuando se pueda. Cerveza, vino o aperitivo. Vino, Ritmo, armonía o timbre. ritmo, Charlie o Spinetta. Charlie, Stockhausen o Grisey. Stockhausen, Terror o drama. drama, Fiesta o salida tranqui. tranqui fiesta, Arte sonoro o música electrónica. arte sonoro, Pizza o milanesa. milanesa. Técnicas extendidas o técnicas tradicionales. Ninguna de las dos, ¿Y cómo haces música? con todas las otras. I want a third pill. So what is the third pill? Definitely not some kind of transcendental pill. Ahora vamos a ir con un juego en el que yo te voy a mostrar una imagen que tiene 4 memes y vos vas a tener que relacionar cada meme con un compositor contemporáneo diferente. Te voy a pedir para el público... Nombres, me vas a pedir nombres. Te voy a pedir nombres, por supuesto, pero además te voy a pedir para el público una breve fundamentación. Voy a intentarlo. Bien, vamos con las imágenes. Son buenas. Me está costando la primera. La 2. La 2, ¿quién? Alvin Lucier. Alvin Lucier. Breve fundamentación, si es que corresponde. Porque está ahí como, viste, era re simple y quedó increíble. La 3, no digo ningún nombre, pero cualquier ópera contemporánea. Me pasa a mí, yo veo así las óperas contemporáneas, con esta cara como, ¿qué están haciendo? La corte de Bardero. Si pensás alguna que tipo, no te guste y quieras bardear. Ya bardeé la ópera contemporánea. Bueno. Y la 4, a las obras que son muy complejas en la escritura. Ok, tipo nueva complejidad. Sí, Ok. nueva complejidad. La nueva y la vieja complejidad. La complejidad. ¿Y la primera? Bueno, voy a ser más serio. John Cage. Fundamentación. Y incendió todo y lo sabe. Por lo general siempre hay un antes de la música contemporánea. ¿Qué música escuchabas antes de escuchar música contemporánea? Primero, no escucho música contemporánea. You serious? Cuando era chico, no sé, escuchaba heavy metal. ¿Cómo es esto de que no escuchas música contemporánea? Y no escucho música contemporánea en vivo. En mi casa Ok. no escucho música contemporánea. ¿Te gusta mucho disfrutar en vivo la música contemporánea? Disfrutar o no, a veces no lo disfruto, pero igual te intento ir a ver música contemporánea en vivo. Pero lo disfruto aunque me esté aburriendo. ¿Hay algo que te atrajo de la música contemporánea por lo cual vos decidiste dedicarte a hacer música contemporánea, más allá de que no la escuches? Y más allá de que no lo decidí tampoco, Ok. sigo sin decidirlo. Pero sí, me atrajo la rareza, o era algo que no conocía y eso me atrae. Es hermoso y desconocido. Descubramos un mundo nuevo. Volviendo a las preguntas más random. Imaginemos que sale un proyecto en donde un mecenas paga todo, pero te pone como condición que haya guitarra eléctrica y el guitarrista tiene que ser una estrella de rock conocida. Digo, no vale elegir amigos, amigas, y puede ser internacional. Iba a elegir a Pablo Voltaire. Por supuesto, pero no vale elegir amigos. Son terribles los guitarristas. No me gusta el instrumento de guitarra eléctrica. Algún guitarrista de black metal. Ok. No sé ningún nombre. Pero por ejemplo, alguna banda de black metal como para referenciar para el público.
No, la más dura de todas, ese guitarrista. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. Bien, ahora viene una pregunta que tal vez despierte polémicas, pero nos encanta la provocación, nos encanta la polémica, así que la vamos a hacer igual. Las nuevas tecnologías en la música son A. Efectos especiales, la música de calidad no los necesita. B. El futuro de la música, todo lo demás es anticuado y ya se hizo. C. Un condimento, depende de la comida, puede quedar bien o arruinarlo todo. D. Como el azúcar en el té, en su justa medida, siempre es preferible. E. Como el azúcar en el mate, si podemos evitarlo, mejor. Wow. No, ninguna. Está bueno, dale. ¿Cómo era la de la miel? ¿La del té? La del té, como el azúcar en el té, en su justa medida, siempre es preferible. Yo diría que siempre es preferible. Ajá. En la medida que sea. Eso tuvo que doler. ¿Alguna fundamentación? Y que es una herramienta buenísima y mega poderosa. O sea, ¿cuál es el... ¿Por qué habría que limitarse a usar un solo algo? No, puede ser una postura también. Justamente frente a que hay una gran avanzada, digamos, en las nuevas tecnologías. Decir, bueno, no, creo que hay que apostar por lo otro. No, lo que haga falta. Okay. Sobre todo por la última parte, siempre es preferible. When somebody tries to convince me that there is a light at the end of the tunnel, my instant reply is yes, and it's probably another train coming towards us. Tiempo ya. Clic, clic, clic. ¿Sos de ir a escuchar conciertos de música contemporánea? Sí. Sí, todo el tiempo. Trato de ir a todos los conciertos que pueda, de música contemporánea y de cualquier otra cosa que me atraiga. Bien, ¿y cuáles son los conciertos que más disfrutás de música contemporánea? Es un poco lo que decía antes. En general disfruto mucho en los extremos. Como si voy a ver algo increíble y está buenísimo y me pasa algo con eso, está buenísimo, pero tiene que ser muy extremo. Y también me gusta mucho cuando me aburro muchísimo y todo me enoja y me quiero ir pero me quedo. Seguimos de ahí. Sí. No. Parece Giordano. Claro, Que sí, en paz sí. descanse. ¿Cómo es esto de que los conciertos que más disfrutás son esos en los que te aburrís? Que vean nada. Porque me pongo a pensar mucho. Mi cabeza trabaja mucho y me quedo pensando en lo que está pasando y por qué para mí no está funcionando para nada. Y incluso aprendo. O sea, lo ves como una herramienta creativa, decir, bueno, todo esto que no me gusta, en realidad me está despertando a mí todo lo que yo sí quiero hacer. Un poco eso, que Ok. es bastante malvado, y un poco simplemente me hace funcionar el cerebro, por ahí por una manera medio negativa, pero de alguna manera lo transformo a ponerme a pensar. Ajá. Pero sí, un poco eso, no es de... Ahora todas las personas o mis amigos que me vean en los conciertos van a pensar que voy a eso y no es... No, porque también dijiste que digamos que hay conciertos que disfrutás Sí, claro. y que digamos, dijiste como que suceden cosas extremas, ¿no? O sea, Sí. o que están en un extremo. Sí. Ok, que el otro extremo sería, digamos, cuando la rompe y decís, qué increíble está esto. Sí, o porque algo extraordinario pasó en ese concierto que me llamó la atención y me quedo con eso y me voy feliz. Si tuvieses que recomendarle a alguien que nunca escuchó música contemporánea, digamos en vivo, ¿qué concierto le recomendarías o a dónde le recomendarías que vaya? Yo les recomendaría que vayan al primero que se les cruce y que vean qué pasa y que sigan yendo un par más a ver qué les sigue pasando. Okay. Pero no creo que haya un concierto mejor que otro como para recomendar como esto sí es, o esto está bien, o esto está mal. Eso les mandaría a lo primero que encuentren. Ahora vamos a ir con otro juego en el cual yo te voy a mostrar una imagen con 5 compositores y te voy a ir haciendo una serie de preguntas y vos vas a tener que ir eligiendo a un compositor por cada pregunta y se van descartando, ¿ok? O sea que la última pregunta es por descarte, pues va a ser el único que te queda. ¿Por cuántos puntos es esta pregunta? 10.500. ¿Preparado? Sí. Bien. Estas son las imágenes. Sí. Tenés que elegir a uno para irte de fiesta. ¿A cuál elegís? Fundamental. Stravinsky.
Stravinsky. No sé, siento que se debe querer ir de cualquier lado siempre para ir a otro. Y me escaparía con Stravinsky de una fiesta, iría a otras. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado tener de profe? A John Cage. ¿A cuál elegís para hacer un proyecto colaborativo? En donde tenés que negociar, ponerte de acuerdo. No, re difícil. Creo que con Sariajo. Xenakis no me va a dejar tener ninguna idea, no me va a dejar de hacer nada, me va a poner a operar algo más tonto. Te acaba de pasar algo grosso, más o menos grave, y tenés que charlar largo y tendido con alguien. ¿A quién elegís? Pobre Xenakis, voy a elegir a Steve Roach. Ok. Pienso igual que me va a dar muy poco de su tiempo, como si fuese un psicoanalista muy caro o alguien muy inaccesible, pero que en esa media hora me va a prestar atención y lo vamos a poder charlar. Me lo imagino ahí en Nueva York, en algún lugar. La última pregunta es, tenés que convivir con uno de ellos un ¡No! mes. Te quedó Xenakis. ¿Cómo la ves? No, ¿Cómo? mal, me iría, o sea, intentaría que sea una casa muy grande y que los espacios estén separados. Trataría de hacer mucho silencio para no molestarlo. Me daría terror, estaría encerrado en mi cuarto tratando de que no note mi presencia. Si tenés que elegir a 3 compositores para que integren los primeros 3 puestos de tu ranking, ¿a quiénes elegís? Voy a decir lo primero que me viene a la cabeza. Galina Ulstolskaya, Simon Steen Andersen y Eric Satie. Se fue así como... Si me pongo los lentes digo otros. Pierre Boulez. Salís con tus amigos a la noche. Tenés ganas de divertirte, de pasarla bien. ¿Qué música elegís? A. Música electrónica. B. Cumbia. C. Grandes éxitos de los 80-90. D. Rock. ¿Y a dónde voy con mis amigos? Y no sé a dónde querés ir. Y depende, te elijo la playlist. Ok, pero si vos pudieras elegir... Voy a elegir 80s, 90s. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Imaginemos que te ofrecen volver a musicalizar una película, por supuesto como un trabajo pago, y te dan a elegir entre las siguientes opciones. ¿Cuál elegís? ¿Todos pagan lo mismo? Todos pagan lo mismo, sí. Bien. A. El silencio de los inocentes. B. Buscando a Nemo. C. Romeo y Julieta. D. Volver al futuro. E. Drácula. F. Jurassic Park. ¿Cuál elegirías? Estoy entre Nemo y Drácula. Ok, fundamentaciones. Creo que Nemo puede ser más divertida, puede alimentar cualquier cosa. Y Drácula porque también me parece que puede estar bueno, no tengo mucha argumentación. Ok. Creo que elijo Nemo. La miselita. Choque. Suave. Volvemos otra vez a las preguntas más random. Imaginemos que viene un productor y te ofrece componer o trabajar como compositor con un artista y te da a elegir entre las siguientes opciones. ¿Cuál elegís? Vuelvo a aclarar, por supuesto, con un trabajo pago. A. Es muy buena esa aclaración. Sí, es fundamental. Hace falta, sí. A. Nicky Nicole. B. Nati Peluso. C. Yerba Brava. D. Tini. E. Trueno. Yerba Brava. Gracias, muchísimas gracias porque me pone bien. Bancamos la comida villera. Sí, bancamos la comida villera. Un agradecimiento del corazón, de acá. ¿Te dedicas a componer otro tipo de música? ¿Qué? ¿Hay otro tipo de música? Yo creo mis propias opciones. Y bueno, no sé, es tu turno, podés explayarte. No, compongo la música que compongo y esa es la música que hago. Ok. No creo hacer distintos tipos de música. Para saber, ¿no? Para poder diferenciar un poco, no sé qué tipos de música haces o qué música de la que vos haces entraría dentro de lo que serían los cánones de la música contemporánea. ¿Crees que hay cánones en la música Bueno, sí, contemporánea? obvio, sí. Pero bueno, en esos términos sí hago música contemporánea escrita, no tanto ahora, pero lo hice. Y también hago música de otras maneras. Por ejemplo. Por ejemplo, tocando en vivo, empezando con una cosa que llamamos video sampler, con basura,
Cuando salga este video, ya va a estar el nuevo disco de Basura, se los recomiendo. ¿Querés contarle un poco a la gente qué es esto del video sampler? No, es un instrumento que me inventé, que no es que yo me inventé, es que decidí empezar a usar eso de alguna manera. Y es como que trabajo con videos, con archivos de video y también manipulando el audio, involucrándome con lo que pasa a nivel sonoro con esas imágenes. Entonces va esta pregunta que por ahí queda medio corrida de lo que dijiste, pero ¿cómo conviven estos mundos? Digo, por ahí ya contestaste un poco, pero pensás que hay como una retroalimentación, imagino, y no lo ves tanto como compartimentos separados. Sí, o sea, están en compartimentos separados porque lo hago de distinta manera, son distintos procesos. Bien. Simplemente. Pero las ideas son las mismas y mi forma de hacerlas también. En una por ahí se escribe o se ensaya y no sé qué, y en las otras se piensa y se hace. Cualquier cosa que haga, lo hago desde la música. No hay una u otra o una tercera o distintas músicas. Creo que eso, que así haga un video o escriba algo o una foto o cualquier cosa, a mí no lo puedo no pensar desde la música. Si hago un video, creo que también es una obra de música. Ahora vamos a ir con otro juego, el último juego, en el que te voy a mostrar un video en donde hay frases famosas de músicos y vos vas a tener que elegir la que te parezca mejor por el motivo que vos consideres. ¿Sí? ¿Estás preparado? No. Sí, sí. Bueno, va, Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar, a hacer su conjunto o lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también, o sea... Se induce a la persona a no prestar atención a las cosas que no sean escapismos, de esta gran red de escapismo que tiene el ser humano. Lo voy a decir, mira, hay personas que han robado literalmente con la música, robado mostrando la infancia de la música. La infancia de la música es y estupideces. Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. La de Charlie la usamos en el último disco de Basura. Así empieza el disco de Basura, con la frase anterior a esa que está. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Que dice, lo que pasa es que escuchamos basura. Pero con lo que dice después no estoy para nada de acuerdo, Charlie. Okay. Y después, bueno, creo que elijo la de Spinetta. Me gustaría que me dijeras, en relación a la música contemporánea, algo que te parezca positivo y algo que te parezca negativo. Algo que me parece positivo es la experimentación y algo que me parece negativo es la solemnidad. Lo negativo creo que es eso, que es la solemnidad o cuando las personas participantes del hecho de la música contemporánea creen que están haciendo algo muy importante. Y entonces, si bien es importante, pero se lo toman de una manera casi histórica que lo vuelve muy solemne y a mí me genera rechazo. By collecting it, you're not just writing a check. You're writing the history of Western civilization. Este es un canal de difusión de música contemporánea, entonces me gustaría preguntarte por dónde pensás que pasa la contemporaneidad en la música actual. ¿Por qué? Me venía re bien. Abandono el móvil, vuelvan al piso, esta pregunta no la respondo. Y creo que pasa en aquellas situaciones en las que se dialoga con la actualidad o lo que pasa de alguna manera. Ajá. Por ejemplo. No sé si tengo un ejemplo. A mí se me ocurren ejemplos con tu música, por ejemplo.
Yo sé que vos con alguno de los proyectos por ahí tomás videos, por ejemplo, basura de YouTube y los fusionás, ¿no? Y haces como... A mí me parece que eso es un poco interactuar con lo actual, digo, ¿no? Sí. What makes his art so exciting is that it's a reflection of who we are today. Igual también es difícil esquivar a la contemporaneidad si alguien está haciendo algo ahora, digamos. Contemporáneo. Bueno, pero una cosa es ser actual y otra cosa es ser contemporáneo. Señores, salió la revista de qué es actual y qué no lo es en la música. ¿Somos actuales? No lo somos. Como que la contemporaneidad tiene que ver con ver más allá, con reinterpretar de alguna manera todo eso y no estar como tan a la moda, ¿no? Para simplificarlo. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Bien, por último y para terminar, algo que le quieras decir al mundo. ¡Basta! ¡Basta! Muchísimas gracias, Valentín, por estar acá. Espero que la hayas pasado bien. Excelente. Bueno. Gracias por las drogas y el alcohol. Digo, Señor editor. ¿querés hacer la venta? ¿Fumas porro? Sí, claro. Muy bien. Me encantó haberte recibido y que hayas venido y que podamos compartir este momento. Gracias a vos por toda esta difusión. Bien, y para los que están mirando, si les gustó el video pueden comentarlo, suscribirse, compartirlo, darle like, todo eso más. Les saludamos y nos vemos en el próximo video.